Bueno, de acuerdo a la evaluación 2 sobre audiencia de control de plazos, paso a responder las siguientes 7 preguntas formuladas. La primera pregunta es, ¿cuál fue el trámite que siguió el caso de Keiko Fujimori? Bueno, el caso da inicio en marzo del 2016. Comienza con diligencias preliminares, para lo cual el fiscal toma los primeros 60 días y se dedica a realizar las investigaciones necesarias. Sabemos que en la etapa de diligencias preliminares se atienden actos urgentes e inaplazables. Entonces, una vez terminado el plazo de los primeros 60 días y dada la concurrencia de las personas, los hechos, los testigos y pruebas, es que el juez decide aplazar los 60 días más, para lo cual se tiene en consideración los 120 días límites en casos de diligencias preliminares. Entonces, al transcurrir estos 120 días y no declarar la naturaleza del acto como un caso complejo, es que este se mantiene como caso simple. Sin embargo, el tiempo supera o es mayor a los 120 días. Entonces, atendiendo también la segunda pregunta, la cual dice cuál fue la posición de la defensa técnica y cuáles eran los argumentos que sustentaban esta posición, es que la defensa en el caso Keiko Fujimori y Mark es que se investigan principalmente dos hechos. Primero, en relación a la señora Keiko Fujimori, en la cual se investigan los casos cócteles y la vinculación de su partido político con la empresa Liberty Institute, donde, aduciendo la jurisprudencia desarrollada en los casos La Libertad y Ancash, la prórroga en los casos simples y complejos únicamente no serían dables dentro del proceso, ya que en esta jurisprudencia se señala que son 120 días para diligencias preliminares y, para casos simples y para casos complejos 8 meses, sin prórroga por parte del fiscal. Entonces, lo que pide en este caso la defensa es que se tenga en cuenta el control de plazo y que no se dilate más el proceso para que posterior a esto se pueda llevar a cabo la investigación preparatoria, que sería la siguiente etapa. Ahora, ¿cuál fue la posición de la Fiscalía y cuáles eran los argumentos que sustentaban esta posición? La Fiscalía sostiene que si bien están en diligencias preliminares y que los plazos establecidos por jurisprudencia son de 120 días para casos simples y 8 meses para casos complejos, y que la finalidad de las diligencias preliminares es atender actos urgentes e inaplazables, esto no puede concentrarse solamente en la temporalidad establecida en este proceso, ya que, dada la importancia de determinar o de investigar a detalle los hechos, teniendo en cuenta el principio de preclusión, donde se sabe que los hechos actuados en una etapa no pueden ser vueltos a actuar en una siguiente etapa, es que se tiene en consideración que sea determinado o se determine a detalle y a profundidad los hechos investigados dentro de diligencias preliminares, para lo cual no se debe concentrar únicamente en el tiempo, sino también en la importancia de los hechos. Ahora, dado esto, la cuarta pregunta nos dice que si en mi caso yo fuera el juez de preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Y cuáles serían mis fundamentos? Bueno, en este caso, teniendo en consideración los argumentos citados por el Ministerio Público, es que sí tendría en cuenta la importancia de determinar los detalles y los hechos con mayor precisión, porque esto serviría para, en un futuro, la motivación de la decisión final del juez en posteriores etapas. Entonces, yo considero que sí permitiría alargar los plazos y detallar los hechos desarrollados para una mejor motivación del juez en etapas posteriores. Ahora, respecto al caso sobre el expresidente PPK, en la audiencia de tutela de derechos, la quinta pregunta nos dice o nos
cuestiona qué es la tutela de derechos y cuáles son los requisitos de su procedencia y qué derechos protege. Bueno, la tutela de derechos es una garantía judicial a la cual están subordinadas todas las partes que conforman un proceso en relación a la actividad de las autoridades procesales. Estas garantías judiciales tienen la misión de proteger los derechos constitucionales o los derechos en sí de la persona. ¿Cuáles son los requisitos para su precedencia? Bueno, los requisitos para su precedencia son la legitimación de las partes, de ambas partes, la trascendencia del asunto, el agotamiento de los mecanismos previos judiciales y la evidente afectación de los derechos dentro de este proceso, de los derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son los derechos que se protegen? En principio, el artículo 71, que es el que vamos a desarrollar más adelante, nos dice en el inciso 2 que principalmente o inicialmente se protegen los derechos informáticos. Sin embargo, en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, también se menciona la importancia de tutelar los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Ahora, la pregunta 6 nos pregunta, vale la redundancia, ¿qué sostiene la defensa del expresidente PPK en la audiencia de tutela de los derechos vistos en clase? Bueno, en esta pregunta la defensa desarrolla su parte en base a dos fundamentos principales. La primera, bueno, ambas se resuelven o se fundamentan en una resolución emitida anterior a esta. La primera es donde el juez del proceso señala que no se había establecido con claridad qué derechos eran los vulnerados y qué derechos necesitaban o requerían la efectiva tutela. Para esto es que la defensa técnica sostiene que según el artículo 71 del Código Procesal Penal, como lo mencioné anteriormente, en el inciso 2 hace referencia a los derechos informáticos en primera parte. Es decir, los derechos informáticos se dan de forma específica. Sin embargo, la defensa técnica alude que los derechos informáticos no son los únicos que se deben tutelar, ya que el inciso 4 también menciona que son los derechos constitucionales también parte del proceso que requieren su efectiva tutela. Ahora, para esto es que la defensa técnica sostiene o pide que se haga una tutela o una efectivización de esta de forma general. Y el segundo fundamento en el que se basa la defensa es que el juez había determinado que al no ser competente o no ser parte de su competencia el resolver los temas de tutela de derecho, es que no se había pronunciado. Sin embargo, dadas las jurisprudencias anteriores, la defensa técnica sostiene que tanto el juez que conoce el caso como los jueces en Corte Suprema son competentes para determinar o resolver derechos o tutela de derechos, ya que no existe una vía específica donde se deba desarrollar este proceso. Y finalmente, la última pregunta dice que si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería en la tutela planteada por el expresidente? Ahora, si yo fuera juez en esta parte del caso, y dado que anteriormente la defensa técnica manifiesta que sí tengo la competencia para determinar la procedencia o la improcedencia de la tutela de derechos, es que sí tomaría en cuenta y sí resolvería sobre esta tutela, teniendo en consideración no solamente los derechos informáticos de forma específica, sino también teniendo en cuenta los derechos constitucionales y brindando una tutela de forma general.